Bueno, gente, terminé de grabar y la verdad que demoré muchísimo más de lo que pensé que iba a demorar, pero creo que incluso me quedé corto con todo lo que tenía para decir. Capaz me repetí, capaz hubieron cosas que me faltaron decir, pero me parece re importante entender que del odio que nos tiene nace nuestro orgullo, que nuestra existencia importa y que intenten entender. Yo sé que a veces cuesta porque nos criamos en otro contexto, pero intenten entender. Hagan esa prueba. Van a ver que está bueno, por lo menos. Muchas personas, muchos padres, muchas madres, tanto que hablan de los hijos, de las hijas, de les hijas, lo entendieron demasiado tarde. Lo entendieron el día que a su hijo, a su hija, a su hija, al cual habían echado en la calle, fue asesinado por crímenes de odio. Fue asesinado, por crímenes de odio, por personas que pensaban que las identidades LGTB estaban mal. Entonces, no es una fiesta. Estamos saliendo por la memoria de todas esas personas. No, espero que les guste. Suscríbanse, comenten, compartan. Y nada, tengan un feliz orgullo. ¿No? Bueno, ¿qué andan, chicos, chicas, chiques? Sí, se ve ahí la silicona, la yerba con la punta del mate. Son las 11:16 de la noche. Estamos a un día, todavía no es el día del orgullo, el LGTB, pero voy a dejar esto grabado para mi yo del futuro. Tenemos el maricornio acá, las maripositas. Así que va a ser un día eso, creo, porque lo voy a hacer con mucho amor. Ahora voy a pasar a dejar imágenes, pasando mientras hablo con voz en off, sobre el orgullo. ¿Por qué, para qué y qué es? ¿Y qué representa? ¿Y por qué para nosotros y nosotras y nosotros es tan importante? Sobre todo en el momento histórico y cultural en el que vivimos, en donde se está retrocediendo banda en derechos adquiridos. Para entender esto, que los derechos, así como se consiguen, en realidad los derechos los tenemos, los estados los reconocen o no los reconocen, pero los derechos son nuestros, son derechos humanos, son intrínsecos, inherentes e inalienables, solo que algunos estados no se hacen cargo. Yo voy a dejar imágenes pasando de algo que tengo guionado, algunas cosas guionadas, como más que tienen que ver con lo que es histórico, de dónde surge, qué pasa, quiénes fueron actores y actrices o actoras. En realidad no es de actuar, sino de hacer. ¿No? Actores y actoras significativos de la historia, LGTB cortito, dinámico, y luego, no puedo mirar la cámara, me tengo que mirar a mí, y luego, eso va a venir. Y luego algunas cosas que van a ir saliendo como de mí, espontáneas, porque quiero que también sea un poco más como visceral, ¿no? Esto es algo que, el orgullo es algo que nos atraviesa a las personas no binarias, no cisgénero, no heterosexuales, a todas aquellas personas que formamos parte de la comunidad LGTB, LGTBIQ, LGTBIQ+, todos y todos tenemos derecho a tener una representación y un espacio que nos muestre que existimos, que importamos y que importamos lo mismo que el resto. Entonces voy a dejar eso, tratar de que sea amigable y bueno, espero que les cope, suscríbanse, denle like, comenten y todas esas cosas que ya saben que tienen que hacer, que estaría de más que las hagan porque así hacen que el video sea más. Así que nada, feliz orgullo, está lindo, yo lo llevo una piel siempre y nada, me voy a hacer eso que es re tarde, tengo que laburar una banda, tengo bocha de laburo, pero nos revimos, voy a hacer eso. Nos vemos, gente, gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener un encuentro un poco distinto donde yo voy a estar haciendo un video en voz en off. No es algo que hago habitualmente, pero me parece que estaba bueno. Entonces, para empezar, el Día Internacional del Orgullo, también conocido como Día del Orgullo LGTB y otras variantes de la sigla, es un día que se celebra mundialmente cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall, que se dieron en el año 1969. Para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos. Muchos lugares hablan de orgullo LGTB, orgullo a secas, orgullo LGTBIQ+, orgullo gay también, aunque me parece que es una visión reduccionista, ya que solamente ve las identidades y en general se refiere a los varones gays cisgénero, por lo que capaz que orgullo LGTB es más abarcativo. Yo creo que con orgullo estamos bien. La noción básica del orgullo o del orgullo LGTB reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su orientación sexual, su identidad de género. Surge como una respuesta política a distintos mecanismos que el sistema tradicionalista utiliza con
contra quienes se desvían de la heteronormatividad. La vergüenza, la exclusión, las agresiones físicas que pueden llegar hasta la muerte de la persona que está siendo víctima de esa vulneración de derechos. Desde un punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o de consideración. Esta definición transmite la idea de una dignidad intrínseca, de que todo ser humano posee y que no debe verse afectada por su orientación sexual ni por su identidad de género. Esta dignidad intrínseca. Para quienes están más metidos, más metidas en lo que es la filosofía o las leyes, entendámoslo como la dignidad desde la deontología kantiana. Las personas somos seres dignos sin importar qué hagamos. Nuestra existencia importa y es válida. Los disturbios de Stonewall, para poner un poco en contexto por qué la fecha, consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el bar conocido como Stowell Inn, del barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente son citados estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en la que la comunidad LGTB luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales, aunque decir homosexuales es un poco reduccionista, sobre todo cuando fueron las pibas trans, sobre todo las grandes embanderadas de esta lucha, y acá cabe mencionar la importancia que tuvo Marsha P. Johnson, que iba a desarrollar un poco más de ella acá, pero capaz que se merece, por respeto, se merece un video en sí mismo. Entonces, como decía, el sistema que permitía, que generaba, que perseguía a las personas LGTB con el visto bueno del gobierno, es reconocido, estos disturbios son reconocidos generalmente como los catalizadores del movimiento moderno en pro de los derechos LGTB, ya sea en Estados Unidos como en el resto del mundo. Cabe destacar que durante las décadas de los 50, de los 60, de los 60, los gays, las lesbianas y muchísimo más, las personas no binarias, trans o no cisgénero, además de tener una identidad patologizada, porque claramente esto todo era una enfermedad, estaban criminalizadas, su identidad estaba criminalizada, tenían un sistema legal mucho más hostil con las personas homosexuales que en muchos de los países el telón de acero, ¿no? Y todos los estados del país, de Estados Unidos, a excepción de Illinois, penalizaban el sexo homosexual consentido entre adultos en el ámbito privado. ¿Qué significa esto? Que no importaba que tú fueras una persona adulta, que estuvieras en pleno uso de tus facultades mentales, que con tu consentimiento y el consentimiento de la otra persona accedieras a tener una relación sexual en el ámbito de tu vida privada, en un espacio privado, que si eras descubierto o descubierta, ibas a ser procesado, ibas a estar incurriendo en un delito penal. O sea que el derecho público estaba metiéndose en tu vida. Y lo importante de esto, porque cuando hay violencia sexual es importante que lo privado se haga público, pero en este caso lo que sucedía era que la identidad de estas personas se reducía a sus prácticas sexuales, como sucede actualmente bastante igual. En 1961, un hombre adulto podía ser acusado de un crimen por mantener sexo con otro adulto del mismo sexo de manera consensuada en la privacidad de su casa, y podía imponerse una multa ligera o llegar a pasar entre 5 y 20 años, incluso a veces toda la vida en prisión. Esto era porque, como les digo, se patologizaba, se hablaba de sexo psicótico, ¿no? Las celebraciones del orgullo gay o del orgullo LGTB tienen un trasfondo reivindicativo, ¿no? Y una de las cosas que voy a mencionar más adelante y que se critica, y que de hecho yo también un poco las critico, es la mercantilización de las luchas y de las marchas y demás, donde se piensa que es una fiesta y no estamos festejando, estamos pidiendo a grito por nuestra existencia. En muchos países del mundo, y el trasfondo reivindicativo es porque en muchos países del mundo la homosexualidad o la condición sexual no tradicional sigue estando criminalizada, y en muchos otros, aunque las leyes lo amparen, no están aceptadas socialmente. Incluso en Uruguay tenemos leyes de primer nivel, pero tenemos una cultura que no está tan avanzada como nuestras leyes de vanguardia.
compartiendo una intimidad, y lo hablaba con un amigo al cual aprecio mucho, un varón cisgénero, heterosexual, el cual no lo entiende, y yo entiendo que no se entienda. ¿Cómo explicarle a alguien algo que no le atraviesa el cuerpo, algo que nunca transitó y algo que nunca va a transitar? Como que un grupo de gente se acerque con armas blancas, con armas de fuego, que se acerquen en grupo, que te quieran agredir físicamente, que atenten contra tu vida por el hecho de estar sentado en un espacio público de la mano con tu pareja de tu mismo sexo. Eso no le va a pasar a ninguna persona cisgénero heterosexual. La violencia constante, los espacios de microviolencia que avalan los espacios de violencia más grandes. Esta persona me decía, esa gente está enferma. No, esta gente no está enferma. Son sanos hijos y sanas hijas del patriarcado y de la heteronorma. Toda manifestación de microviolencia, de discriminación, de cuestionar, cuando estamos en un mundo en donde la gente cuestiona más una escena en una película para niños en donde aparece un abrazo y una familia homoparental, más que la expectativa de vida de las mujeres trans en nuestro país, por ejemplo, sea de 35 años, en donde sea más aceptado matar a un puto que estar de la mano con tu novio siendo un varón homosexual en la calle. Estas cosas no van a dejar de estar mal vistas, al menos, y estar condenadas socialmente. Y no estamos hablando de personas enfermas. Estamos hablando de personas sanas y avaladas por la sociedad en las que están insertas. Entonces, me parece que eso es súper importante también, ¿no? Poner estas situaciones en el contexto sociocultural e histórico y geográfico en el que estamos. Las personas LGTB estamos en peligro constante. Y no es una exageración, ¿no? Y realmente a la gente le violenta más que se normalicen ciertas conductas, como una pareja homoparental, que una persona LGTB sea asesinada por una demostración pública de afecto. Tenemos derecho a vivir y a existir siempre y cuando esos derechos subrogados, por supuesto, derechos prestados por un modelo heteronormado, por personas heterosexuales, cisgéneros, nos prestan sus derechos siempre y cuando nos comportemos medio parecido o actuemos medio parecido a ellos, a ellas, o actuemos según los modelos de conductas y los estereotipos que nos quieren imponer para permitirnos y habilitarnos el derecho a existir. Por eso tolerancia es una de las palabras que más detesto. Yo no necesito que me toleren, no lo preciso, no lo pido y no me interesan. Yo existo, mi existencia importa e importa tanto como la de las otras personas. Si bien busco un rol y busco un discurso político conciliador, y trato de explicarlo de la mejor forma posible, el derecho lo exijo, el respeto, el derecho a vivir, el respeto a mi vida y a mi existencia como tal, la exijo. No es algo que yo pretendo que me la permitan, no es algo que me lo van a subrogar, no es algo que alguien me lo va a otorgar, es algo que yo tengo y que me lo pueden reconocer y puedo tener un respaldo estatal o no, pero que es mío. Entonces, volviendo al trasfondo reivindicativo, en donde debido a que esto de la criminalización de la homosexualidad y la condición sexual no tradicional, como les dije, hay cosas que están guionadas y hay cosas que me salen de las entrañas porque son cosas que transito y veo a mis compañeros, compañeras y compañeros transitar. Insisto, les violenta más que hablemos con una E a que maten a personas apuñaladas en manadas. O hay personas que lamentablemente entienden tarde que es re importante la visibilidad, categorizar y poner desde el punto de vista político, y no incurrir en esa de todos somos iguales, ni uno menos, no hay que violentar a nadie, hay que ser libres. Sí, ideológicamente está de más, hay que ser libre, pero política y socialmente tenemos que hacer categorías, porque si nosotros no ponemos la categoría de pibas trans, las cuales viven hasta los 35 años, no entendemos que ahí hay un problema, no entendemos que eso lo tenemos que abordar, no entendemos que tenemos que generar políticas para abordar eso, porque si no lo mencionamos, no lo categorizamos, no existe, y lo que no existe, lo que no se visibiliza, no es un problema, y si no hay un problema, no buscamos una solución. Entonces, el respeto a la diversidad sexual reivindica el derecho de las personas a vivir con libertad su orientación sexual e identidad de género, sin temor a discriminaciones ni represalias.
Si bien es cierto que existen algunos colectivos y asociaciones que denuncian un vaciamiento de las reivindicaciones de estos colectivos y la mercantilización de esta fecha, defienden la celebración de un orgullo crítico, que defiendan los derechos de las personas de este gran colectivo a nivel mundial. Y esto es un poquito a lo que yo iba con esto de que sí, realmente se ha mercantilizado la lucha. Pero es importante, igual prefiero una lucha mercantilizada en donde las marcas por un mes llenen de arcoíris todos los espacios. Que bueno, y que sé que no es un interés real y genuino, sino que es una forma de acceder a un nuevo mercado. Antes capaz que el mercado era violentar al marica del barrio, a pegarle a la traba de la esquina. Hoy el mercado es no hacer eso, ¿no? Y realmente no es el cambio que yo esperaba, no es el cambio que soñé, pero es el cambio que tenemos. Voy a como comentar un poquito de este artículo de la BBC en donde nos nombras que hay en 5 países y 2 territorios que se castiga con pena de muerte las conductas homosexuales, y tenemos por lo menos, hay más, pero por lo menos, y también el Fondo para el Desarrollo de las Naciones Unidas, para el Desarrollo Sustentable, para el Desarrollo Sostenible, están siempre como creando normativas o proyectos o demás para que se terminen de poder tener una existencia free and equal, libres e iguales, para evitar y terminar con las penas de muerte por los países. Pero bueno, siguen existiendo al menos 2 países y 2 territorios que se castiga con pena de muerte las identidades LGTB, y al menos 71 donde siguen siendo un crimen, ¿ah? y se siguen se sigue criminalizando y castigando con prisión. Esto fue mejorando. En 2020 teníamos 12 países que castigaban la homosexualidad con la muerte. Lo que está de menos de esto es que vamos a tener un mundial en un país en donde las identidades LGTB va a ser es criminalizada, y donde se incita a las personas, y de manera muy fuerte, a que no se muestren. Y de hecho es un delito. Tenemos en Rusia, supuestamente un país democrático, un país donde tendrían que estar garantizados los derechos, que tenemos montones de leyes y tenemos una condena social a las identidades LGTB que está muy, muy avanzada y muy fuerte. Tenemos campos de concentración, sí, campos de concentración para personas LGTB. Tenemos en Perú violaciones correctivas a mujeres lesbianas en grupo, es llevadas a estas mujeres por sus propios familiares para ver si se les cura lesbiana con las violaciones, y ejemplos como esos podría poner miles, ¿no? Lo preocupante de esto, que un tercio de estos estados, que un tercio de los estados de la ONU pertenecen a la ONU, ¿no? Criminalizan las identidades y las relaciones LGTB. Entonces, es un montón. Es la tercera parte de la ONU considera que somos un crimen, que nuestra existencia es un crimen. Entonces este artículo de la BBC nos habla de estos 5 países y 2 territorios donde se castiga con pena de muerte a las relaciones homosexuales. Y arranca diciendo que, está citando, ¿no?, que criminalizar las relaciones sexuales es irracional, arbitrario y manifiestamente inconstitucional. Con estas palabras, leídas por el jefe de Estado de la Corte Suprema, Deepak Misra, se anunció este jueves la derogación de la norma promulgada en 1861. 1861. Esas son las leyes, el marco normativo mundial que tenemos, ¿ah? Van a ser 2 siglos. Que criminalizaba las relaciones homosexuales en uno de los países más poblados del mundo, la India. De esa forma, entonces, se le abrió el camino a millones de indios para expresar su sexualidad sin ser considerados criminales. Claramente, igual esto no genera un cambio social inmediato, pero por lo menos un poco es un avance. El histórico fallo que despenaliza la homosexualidad en India después de 157 años, esta decisión, me siento muy orgulloso hoy, descriminalizar la homosexualidad es un enorme apoyo a la humanidad y los derechos de igualdad. El país tiene oxígeno de nuevo, escribió en su cuenta de Twitter el director de cine Karan Johar. Sin embargo, a pesar del salto trascendental, al menos 71 países en el planeta continúan criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo. Y de ellos, en 5 estados y en territorios de 2 países, todavía se aplica la pena de muerte a las relaciones homosexuales. Esto debe cambiar.
ninguna de estas personas LGTB eligen al nacer participar de estas discusiones geopolíticas. En fin de cuentas, somos simplemente seres humanos a quienes nacemos con los mismos derechos que cualquier otro ser humano, señaló André Duplessis, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, ILGA por sus siglas en inglés. Tuve el enorme placer de conocerle. Como es Samsrad la única estación de radio gay del mundo árabe. Y no van a mostrar estas cosas, la BBC se tomó el atrevimiento, el trabajo, la molestia de presentarnos estos países en donde se aplica la pena de muerte. En Arabia Saudita no existe una legislación penal codificada, sino que se aplica la ley islámica del Sharia. Según el documento Homofobia de Estado, publicado por ILGA en el año 2017, que pueden ir a buscarlo, aunque las relaciones homosexuales las relaciones sexuales entre hombres son consideradas un delito menor, en el país las relaciones extramatrimoniales son castigadas con la pena máxima. El castigo para un hombre o una mujer casada que sea hallada culpable del delito de adulterio es la lapidación. El matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido en el país. De acuerdo a ILGA, en Arabia Saudita no se conoce de la existencia de grupos u organizaciones LGTB, pero claramente hay personas LGTB en Arabia Saudita. Que no se las conozca es porque estas personas viven con miedo, tienen que vivir una mentira. Irán, el Código Penal Islámico iraní, contempla la pena de muerte por el delito de sodomía. De acuerdo al artículo 233 del capítulo 2, el libat, sodomía, será castigado con la pena de muerte para la parte pasiva, receptiva. Esto es una clara muestra de la heteronorma y el patriarcado, como también siguen perpetuándose los roles de géneros en donde se entiende que la parte receptiva de una relación sexual homosexual entre dos varones o entre una relación sexual, la parte receptiva es la que hace las veces de parte femenina. Por lo tanto, es la parte que se puede violentar. Si tú tienes relaciones con otro varón, pero sos quien penetra, no sos tan puto. Entonces no está tan mal. Incluso se inventaron términos como bufarrón, tanto que se quejan del lenguaje inclusive, pero bufarrón no está en la Real Academia Española o no es un término académico. Sin embargo, está más que aceptado. Puto, trolo, marica, joto, son todos términos que a nadie molesta y que están y se usan libremente y que nadie sale con el academicismo. Entonces, bueno, nada, eso. Esto nos da a entender que claramente la sensibilidad, el ofenderse por el lenguaje y demás es claramente selectivo. Y que tener un rol receptivo o un rol de penetrar son cosas distintas porque te ponen en el lugar del rol que tradicionalmente, no sé por qué hago comillas porque es una voz en off, pero que generalmente haría las veces de la mujer. Entonces lo femenino entendido como lo que está mal y la parte castigada con la muerte. Jack Phillips, el pastelero que se negó a hacer una torta a una pareja gay y fue respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Como un punto ahí que te lo ponen como está. Mientras que serán penalizados de 100 latigazos a la parte activa si no está casado o si no se ha hecho por la fuerza. De lo contrario, también debe ser ejecutado. O sea que, si quien penetra está casado o violó a la persona, lo van a asesinar. O sea que vos tenés que violar a una persona o estar casado y tenés que violar a otro varón porque es más que nada, no lo estás disfrutando, estás imponiendo tu poder. Ese es el planteo, esa es la forma de pensarlo. Si no es una cosa violenta que no disfrutás, si lo disfrutaste y lo hiciste por placer, mereces morir. Porque ahí sí sos tan puto como el que está siendo receptivo. El Código Penal contempla atenuantes como la edad de los involucrados y la situación personal. En la mayoría de los casos, la decisión final es tomada por el juez de la Sharia. Según ILGA, varios organismos internacionales han mostrado su preocupación de que exista la posibilidad de que los hombres condenados por este delito estuvieran sujetos a la pena de muerte. En Sudán, en el Código Penal publicado en 1991, gente, yo nací en 1991, este Código Penal tiene mi edad y mata a las personas LGTB. Se establece en el entendido del delito de la sodomía.
Aunque si alguien se halla culpable de este crimen por primera vez, se le castigará una pena de 100 latigazos, solo a 100 latigazos. Sin embargo, el Código Penal señala que si una persona reincide por tercera vez, podrá ser castigado con la pena de muerte. Hasta ahora, el gobierno de Sudán solo ha tomado nota de las recomendaciones de 2 países, Honduras y Chile, para cambiar sus políticas hacia la población LGTB o LGBT. El orden de los factores no altera el producto, en este caso, porque nos matan a todos. Yemen. El Código Penal, publicado en 1994, más joven que yo incluso, establece varias penas a las relaciones homosexuales de hombres y mujeres. El artículo 264 señala que los varones casados que sean hallados culpables del delito de homosexualidad serán castigados con la pena de muerte por lapidación. Para las mujeres, las penas son más laxas, de 3 a 4 años de cárcel, por cualquier acto premeditado de homosexualismo, como si fuera una práctica. Mauritania, que está ubicado en el norte de África, en el artículo 308 de su Código Penal, se establece la pena de muerte por lapidación a cualquier hombre que cometiere actos indecentes o contra natura a una persona de su sexo. Sin embargo, tanto una comisión de Naciones Unidas como una del Departamento de Estado de Estados Unidos señalaron que en los últimos 5 años no se ha presentado actos de discriminación, enjuiciamiento o maltrato hacia la población LGTB. Además, aclaró ILGA, el gobierno de Mauritania, a pesar de no derogar la ley, pidió una visita a Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que se destacará la cooperación de todos los actores del gobierno en el desarrollo de un plan de acción contra la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia y en la elaboración de una estrategia nacional para promover la cohesión social. Finalmente, compartiendo el 6º puesto, tenemos a Nigeria y Somalia en realidad porque no tiene tilde. En el caso de estos 2 países, lo que ocurre es que la pena de muerte solo aplica en la parte del territorio controlado por los grupos islamitas radicales, que son Boko Haram y Al-Shabaab, donde rige una estricta aplicación de la Sharia. Así es, no lo voy a borrar, ya habrá un montón. Y ya me equivoco un montón. Soy una persona humana. En estas zonas controladas, las relaciones entre personas del mismo sexo son castigadas con la muerte. Sin embargo, en el resto del territorio también se persigue y se castiga, aunque con penas menores, las relaciones homosexuales. Entonces, esto en cuanto a las penas de muerte. Finalmente, o la criminalización de las identidades LGTB. Finalmente me pareció importante, acá en Uruguay, plantear que si bien se festeja y se entiende y se tiene noción de lo que es el Día del Orgullo LGTB y se celebra todo junio como el mes de la diversidad, aunque también se comparte con otras luchas, nosotros en el año 1992, haciéndose hoy, este año, 30 años de la primera movilización de personas LGTB que se manifestaron y marcharon, se van a celebrar una serie de eventos que pueden ir a buscarlas en Montevideo Portal. Está bueno hacer la discusión y la diferencia, porque han habido grandes discusiones y debates al respecto de lo que ha sido en Uruguay la primera marcha de la diversidad y la primera marcha del orgullo. La primera marcha del orgullo, que solamente encontraba y reunía a las personas LGTB con menos de 2.000 personas, o sea, era un puñado de gente. Realmente yo llegué a transitar ese espacio en donde éramos muy pocas personas y no nos daba la cantidad de gente para siquiera. Creo que terminamos en Plaza Cagancha la marcha de la diversidad, porque éramos tan pocas personas comparadas a lo que es hoy, que no dábamos. Hoy terminamos en la explanada de la universidad o la explanada de la intendencia, pues superamos las 100.000 personas en un país de 3 millones, menos de 3 millones de hecho, 2 millones y medio aproximadamente de personas. Entonces es un montón que vaya toda esa gente, o sea que va el 10% de la población de la capital se moviliza. Es el evento social y político más grande de la Marcha de la Diversidad, pero se da el último viernes de septiembre. La Marcha de la Diversidad encuentra a las personas LGTB, encuentra a las personas con étnicos raciales, las personas con un cuerpo racializado, a las serodisidencias, a las personas que viven con VIH, encuentra un montón de poblaciones vulneradas que se dieron cuenta que en la unión está la fuerza, que no somos una minoría. Somos un montón de personas, no somos una minoría. Dejen de decirnos minorías, porque somos un montón. Entonces me parece eso súper importante también y a tener en cuenta.
Finalmente, eso, ¿no? De que estas marchas de la diversidad se han dado ya hace unos 17 años, se vienen dando. Y esa sinergia entre distintos colectivos y distintas colectivas ha logrado ese crecimiento. ¿Tá? Entonces, eso está bueno nombrarlo. Finalmente, volver a insistir en esto de que el orgullo es una cuestión política. Nuestra existencia importa. Realmente tenemos que generar políticas, tenemos que hacer esta disquisición y decir si existimos, si nos pasan cosas, si nos violentan. Y ¿saben qué? Frase que siempre uso y que me gusta mucho usar es que de mí, mejor dicho, de tu odio, nace mi orgullo. Con esto me despido, espero que les haya gustado. Me extendí un poco más de lo que quería, pero hay mucho para decir. E incluso creo que me quedo corto con todo lo que dije.